historia del sistema judicial estadounidense, existen casos que no solo cuestionan la aplicación de la ley, sino que desafían nuestra comprensión misma de la justicia. Hoy les hablaré de uno de los episodios más oscuros de ese sistema, la historia de un niño de 14 años que se convirtió en la persona más joven ejecutada en Estados Unidos durante el siglo XX. Su nombre era George Stinney Jr. El 16 de junio de 1944, en una cálida tarde de verano en Carolina del Sur, este adolescente afroamericano caminó hacia la silla eléctrica. Su juicio había durado menos de 3 horas. El jurado deliberó apenas 10 minutos. No hubo apelación. No hubo clemencia. 70 años después, en 2014, un tribunal anuló su condena, reconociendo que George nunca recibió un juicio justo. Pero para entonces, era demasiado tarde. Este es un caso sobre 2 niñas asesinadas, una comunidad destrozada, y un sistema de justicia que falló de manera catastrófica. No les hablaré solo de culpabilidad o inocencia, les hablaré de lo que sucede cuando el prejuicio reemplaza a la evidencia, y la velocidad sustituye a la justicia. Esta es la historia real de George Stinney Jr. Bienvenidos a Crónicas del Crimen, soy David, y hoy abrimos un nuevo expediente. Para entender este caso, debemos regresar a la Carolina del Sur de 1944. No podemos comprender lo que sucedió sin conocer el mundo en el que ocurrió. Alcolu era una pequeña comunidad rural en el condado de Clarendon, en pleno corazón del sur segregado. Las leyes Jim Crow no eran solo palabras en papel, eran la estructura misma de la vida cotidiana. Baños separados, escuelas separadas, barrios separados. Y sobre todo, un sistema judicial donde las personas afroamericanas raramente recibían un trato equitativo. Los jurados estaban compuestos exclusivamente por personas blancas. Los acusados negros, especialmente cuando se trataba de crímenes contra víctimas blancas, enfrentaban un destino prácticamente sellado antes de entrar a la sala del tribunal. George Stinney Jr. había nacido el 21 de octubre de 1929. Era el hijo de George Stinney Sr. y Aimee Stinney. Tenía hermanos, entre ellos su hermana Catherine, a quien llamaban Amie, y su hermano Charles, conocido como Johnny. La familia vivía modestamente en la sección afroamericana de Alcolu. George era estudiante de 7º grado, un niño delgado que apenas superaba el 1,50 m de altura y pesaba unos 43 kilogramos. Era, en todos los sentidos, solo un niño. Marzo de 1944 estaba llegando a su fin. Estados Unidos se encontraba inmerso en la Segunda Guerra Mundial. Pero en Alcolu, la vida transcurría al ritmo lento del campo sureño. Hasta que, en cuestión de horas, todo cambió. 23 de marzo de 1944. Una tarde que parecía ordinaria. Betty June Winiker, de 11 años, y su prima Mary Emma Thames, de 7, salieron de sus casas esa tarde. Según los reportes, buscaban flores silvestres, moras, según algunas versiones. Era una actividad común para niños en esa época y lugar. Las horas pasaron. La tarde se convirtió en anochecer. Las niñas no regresaron a casa. La comunidad se movilizó rápidamente. En poblados pequeños como Alcolu, todos se conocen, y la desaparición de 2 niñas desata alarmas inmediatas. Se organizaron grupos de búsqueda. Con linternas en mano, vecinos peinaron los alrededores durante la noche. 24 de marzo de 1944. Temprano en la mañana. Los cuerpos de Betty June Winiker y Mary Emma Thames fueron encontrados en una zanja de drenaje cerca del poblado. Ambas habían muerto por traumatismo craneal severo. Las heridas indicaban que habían sido golpeadas repetidamente con un objeto pesado, se creyó que era una barra de ferrocarril o una herramienta similar. La noticia sacudió a Alcolu como un trueno. En una comunidad tan pequeña, la muerte violenta de 2 niñas no era solo una tragedia, era un acontecimiento que fracturaba la realidad misma de ese lugar. La investigación comenzó de inmediato, pero no de la manera que esperaríamos hoy. Según los reportes, alguien mencionó haber visto a George Stinney Jr. hablando con las niñas el día anterior. En el contexto de 1944, en el sur segregado,
Esto fue suficiente. George fue identificado como sospechoso ese mismo día. El 24 de marzo, horas después del descubrimiento de los cuerpos, George Stinney Jr. fue arrestado. Tenía 14 años. Lo que sucedió a continuación es donde esta historia se vuelve particularmente perturbadora. George fue llevado a custodia policial y separado de su familia. Sus padres no fueron autorizados a estar presentes durante el interrogatorio. No se le asignó abogado inmediatamente. Era un niño, interrogado por adultos en posición de autoridad, sin ninguna protección legal. El alguacil Frank Eppes, encargado del caso, posteriormente afirmó que George confesó los asesinatos. Según Eppes, George describió cómo había cometido el crimen y hasta proporcionó detalles. Pero aquí está el problema crítico: esa confesión nunca fue documentada por escrito. No existe ningún registro firmado. No hay testigos independientes que confirmen su existencia. No hay grabación, no hay transcripción, no hay nada más que la palabra del alguacil. La familia de George insistió entonces, y continuó insistiendo durante décadas, que George nunca confesó nada. Argumentaron que todo fue una fabricación. En el clima de 1944, con las tensiones raciales en su punto máximo, y dos niñas blancas muertas, la comunidad blanca de Alcolo exigía justicia inmediata. Y la encontraron, o al menos, encontraron a alguien a quien culpar. La familia Stinney comenzó a recibir amenazas. El ambiente se volvió tan hostil que fueron forzados a abandonar Alcolo por su propia seguridad. George permaneció detenido, aislado, un niño solo enfrentando el peso completo de un sistema que no estaba diseñado para protegerlo. Se acercaba el juicio. Pero encontrar un abogado dispuesto a defender a un adolescente negro acusado de matar a dos niñas blancas en Carolina del Sur en 1944 era prácticamente imposible. 24 de abril de 1944. El juicio. Apenas un mes después de los asesinatos, George Stinney Jr. fue llevado a juicio. El tribunal designó a Charles E. Plowden como su abogado defensor. Plowden era un miembro respetado de la comunidad local, pero no realizó prácticamente ninguna investigación del caso. No buscó testigos. No cuestionó la evidencia. No preparó una defensa real. El juicio comenzó por la mañana. El jurado fue seleccionado rápidamente, 12 hombres blancos. En menos de 3 horas, todo habría terminado. La acusación presentó su caso. El testimonio central vino del alguacil Eppes, quien describió la supuesta confesión de George. No se presentó evidencia física forense que vinculara a George con el crimen. No había huellas dactilares, no había sangre en su ropa, no había testigos del crimen mismo. La defensa no objetó. No llamó testigos. No presentó evidencia alternativa. George no testificó en su propia defensa, su propio abogado no se lo permitió. El fiscal argumentó su caso. La defensa apenas respondió. El juez P.H. Stoll dio instrucciones al jurado. Y entonces, el jurado se retiró a deliberar. 10 minutos. En 10 minutos, 12 hombres decidieron que un niño de 14 años merecía morir. El veredicto: culpable de asesinato en primer grado en ambos cargos. La sentencia fue dictada inmediatamente: muerte en la silla eléctrica. George Stinney Jr. no mostró emoción visible. Quizás no comprendía completamente lo que acababa de suceder. Quizás estaba en shock. Quizás, a sus 14 años, simplemente no podía procesar que su vida había terminado efectivamente en ese momento. Ahora debemos examinar la investigación policial, porque sus fallas son fundamentales para entender este caso. En términos modernos, la investigación del caso Stinney fue desastrosa desde el principio. Primero, la escena del crimen no fue preservada adecuadamente. No se siguieron protocolos que hoy consideraríamos básicos. La contaminación de evidencia fue prácticamente inevitable. Segundo, no se realizó una autopsia forense completa según los estándares que conocemos hoy. Los detalles precisos sobre las heridas, el tiempo de muerte, y otros factores críticos quedaron documentados de manera inadecuada. Tercero, y quizás más importante, no se recopiló evidencia física significativa.
No hay registro de que se buscaran huellas dactilares, manchas de sangre en la ropa de George, o cualquier elemento físico que lo conectara con el crimen. El supuesto arma del crimen, una barra de ferrocarril, nunca fue procesada formalmente como evidencia. Cuarto, el interrogatorio de George violó principios fundamentales. Era un menor interrogado sin la presencia de sus padres o un abogado. Cualquier declaración obtenida en esas circunstancias sería cuestionable, incluso si hubiera sido documentada, que no lo fue. Quinto, no se investigaron sospechosos alternativos. Una vez que George fue arrestado, la investigación se cerró. No se exploraron otras posibilidades, no se siguieron otras pistas, no se cuestionaron otras teorías. Y finalmente, la velocidad del proceso entero sugiere conclusiones predeterminadas. Desde el arresto hasta la ejecución transcurrieron menos de 3 meses. Para un crimen tan serio, la prisa era extraordinaria y sospechosa. Los hermanos de George, especialmente su hermana Amy, insistieron durante décadas que George estaba con ella cuando ocurrieron los asesinatos. Pero nadie preguntó en 1944. La defensa no investigó su coartada. Su ubicación exacta ese día nunca fue establecida formalmente. En años posteriores, investigadores independientes y activistas comenzaron a cuestionar cada aspecto del caso. Algunos sugirieron que había otros sospechosos posibles que nunca fueron considerados. Se especuló sobre motivaciones para inculpar falsamente a George. Pero sin evidencia física preservada, sin documentación adecuada, sin testigos vivos, estas preguntas quedaron sin respuesta definitiva. Lo que sí sabemos con certeza es esto: la investigación que condenó a George Stinney Jr. no cumplió con ningún estándar razonable de justicia. Después del juicio, George fue trasladado a la Penitenciaría Central de Carolina del Sur en Columbia, donde esperaría su ejecución. No hubo apelación. Su abogado, Charles Plowden, no tomó ninguna medida para revisar la sentencia. No se buscó clemencia del gobernador. No hubo revisión de ningún tipo. George Stinney Jr. tenía 14 años, 6 meses y 15 días cuando fue ejecutado. 16 de junio de 1944. 7:30 de la tarde. George fue llevado a la cámara de ejecución. Debido a su tamaño pequeño, su cuerpo apenas del tamaño de algunos niños de 11 o 12 años, los funcionarios enfrentaron un problema técnico: era demasiado pequeño para la silla eléctrica diseñada para adultos. Colocaron una Biblia bajo él para que alcanzara los electrodos correctamente. La máscara que normalmente cubría el rostro de los condenados era demasiado grande para su cara de niño. Ningún miembro de su familia estuvo presente. Su madre, su padre, sus hermanos, ninguno pudo despedirse. La corriente eléctrica fue activada. Y George Stinney Jr. dejó de existir. Se convirtió en la persona más joven ejecutada en Estados Unidos durante el siglo XX. Un récord que nadie debería tener. Su cuerpo fue enterrado en una tumba que permaneció sin marcador durante décadas. Su familia, dispersada por las amenazas y el trauma, llevó el peso de esta tragedia en silencio durante años. El caso pareció desvanecerse en la historia, una nota al pie en los anales de la injusticia estadounidense. Pero la historia no había terminado. A principios de los años 2000, un historiador local llamado George Frierson comenzó a investigar el caso. Lo que encontró, o más bien lo que no encontró, fue revelador: no había prácticamente ninguna documentación seria del juicio. No había transcripciones detalladas, no había evidencia preservada, no había nada que respaldara que George hubiera recibido siquiera un proceso judicial básicamente justo. En 2004, el caso comenzó a recibir atención renovada. Los hermanos supervivientes de George, especialmente su hermana Amy Ruffner, quien había sido Catherine Robinson de niña, comenzaron a hablar públicamente. Amy insistió que George estaba con ella cuando ocurrieron los asesinatos. Insistió que su hermano era inocente. En 2013, la familia Stinney, junto con activistas y abogados liderados por Matt Burgess, presentaron formalmente una petición para anular la condena de George. 17 de diciembre de 2014. La jueza Carmen Mullen de la Corte del Condado de Clarendon emitió su decisión. Después de revisar el caso, examinando la documentación disponible y escuchando testimonios, anuló la condena de George Stinney Jr. En su fallo, la jueza señaló violaciones fundamentales del debido proceso.
George no había recibido defensa efectiva. Su juicio no cumplió con estándares constitucionales básicos. Sus derechos como menor de edad fueron completamente ignorados. Pero la jueza Mullen fue cuidadosa en aclarar algo crítico: esta anulación no era una declaración de inocencia. No significaba que George no hubiera cometido el crimen. Significaba que su juicio fue tan fundamentalmente injusto que la condena no podía sostenerse legalmente. Es una distinción importante. 70 años después de su muerte, el sistema judicial finalmente reconoció que George Stinney Jr. nunca recibió justicia. Pero no respondió la pregunta que muchos querían respondida: ¿era realmente culpable? El estado actual del caso es este: la condena de George fue anulada. Los asesinatos de Betty June Winiker y Mary Emma Thames permanecen oficialmente sin resolver. No se ha identificado a ningún otro responsable. No se reabrió una investigación criminal activa. La verdad completa de lo que sucedió aquel 23 de marzo de 1944 probablemente nunca se conocerá. Demasiado tiempo ha pasado. Demasiados testigos han muerto. Demasiada evidencia nunca fue recopilada o se perdió. Lo que nos queda es una pregunta sin respuesta definitiva, y la certeza de que un niño fue ejecutado sin haber recibido un juicio justo. El caso de George Stinney Jr. nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la justicia, el prejuicio y el costo humano de nuestros sistemas legales. Primero, hablemos del impacto legal. Este caso se cita frecuentemente en debates sobre la pena de muerte, especialmente cuando se aplica a menores. En 2005, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la pena capital para menores de 18 años en el caso Roper vs. Simmons. Si ese fallo hubiera existido en 1944, George Stinney no podría haber sido ejecutado. El caso también ha inspirado revisiones de otras condenas históricas de la era Jim Crow. Activistas y abogados han utilizado el precedente de la anulación de Stinney para argumentar por la revisión de casos similares donde el prejuicio racial claramente contaminó el proceso judicial. Segundo, el impacto social y cultural. Cuando la condena de George fue anulada en 2014, el caso se volvió viral. Su fotografía, tomada probablemente alrededor del momento de su arresto, mostrando a un niño delgado con ojos que parecen demasiado grandes para su cara, se convirtió en un símbolo. Un símbolo de injusticia racial, de la crueldad del sistema Jim Crow, y de las vidas destruidas por el prejuicio. Documentales han explorado el caso. Artículos en medios importantes como The New York Times, The Guardian y The Washington Post lo han analizado. Académicos lo estudian en cursos sobre historia legal y derechos civiles. Pero más allá del análisis académico o mediático, este caso resuena porque nos obliga a hacer preguntas difíciles. ¿Cuántas otras historias como la de George Stinney existen pero nunca fueron revisadas? ¿Cuántas personas fueron condenadas injustamente en una época donde el color de su piel determinaba su destino más que cualquier evidencia? En Alcolu, el legado del caso es complejo. Para algunos, es un recordatorio doloroso de un pasado que prefieren olvidar. Para otros, es una lección necesaria que debe ser recordada. La familia de George finalmente pudo darle algo parecido al cierre. En 2014, hubo servicios conmemorativos. Su hermana Amy, quien había esperado décadas para ver el nombre de su hermano limpiado, al menos parcialmente, finalmente vio alguna forma de reconocimiento oficial de la injusticia. Pero ninguna anulación puede devolver una vida. George Stinney Jr. nunca tuvo la oportunidad de crecer, de enamorarse, de tener una familia, de vivir. Fue ejecutado cuando aún era un niño. Y aquí debemos recordar algo crucial: este caso involucra 3 vidas perdidas, no solo una. Betty June Winiker y Mary Emma Thames también merecen ser recordadas. 2 niñas fueron asesinadas brutalmente. Ese crimen terrible sucedió, independientemente de quién lo cometió. Sus familias también sufrieron una pérdida inimaginable. La tragedia de este caso es múltiple. 2 niñas muertas. Un adolescente posiblemente ejecutado injustamente. Familias destrozadas en todos lados. Y un sistema que falló a todos ellos. ¿Qué lecciones podemos extraer? La más obvia: el debido proceso no es un lujo o una formalidad. Es la piedra angular de cualquier sistema de justicia que aspire a ese nombre. Cuando lo abandonamos por conveniencia, por prejuicio,
o por la presión de obtener resultados rápidos, no obtenemos justicia, obtenemos venganza, y frecuentemente contra la persona equivocada. Otra lección, la raza importaba entonces, y sus efectos resuenan ahora. No podemos entender el caso Stinney sin entender el contexto de supremacía blanca en el que ocurrió. Y no podemos entender las disparidades raciales en nuestro sistema de justicia actual sin reconocer esa historia. Una tercera lección, la edad importa. Los menores no son simplemente adultos pequeños. Sus cerebros no están completamente desarrollados. Su capacidad para defender sus propios intereses es limitada. Necesitan protecciones especiales en el sistema legal. George Stinney no recibió ninguna. Y finalmente, algunas preguntas no tienen respuestas definitivas. 70 años después, no sabemos con certeza absoluta lo que sucedió aquel día de marzo de 1944. Lo que sí sabemos es que la manera en que se manejó el caso fue una injusticia monumental, independientemente de la verdad subyacente. El caso de George Stinney Jr. no es solo historia. Es un espejo que refleja verdades incómodas sobre la justicia, el prejuicio y el precio que pagamos cuando permitimos que el miedo y el odio guíen nuestras decisiones. 2 niñas nunca volvieron a casa. Un adolescente nunca llegó a ser adulto. Y todos nosotros heredamos el peso de preguntarnos, ¿hemos aprendido algo? El 23 de marzo de 1944, Betty Hunebiniker y Mary Emma Thames salieron a buscar flores. Nunca regresaron. El 24 de abril de 1944, George Stinney Jr. fue condenado a muerte en un juicio que duró menos de un día escolar. El 16 de junio de 1944, un niño de 14 años murió en la silla eléctrica. El 17 de diciembre de 2014, 70 años demasiado tarde, un tribunal reconoció que la justicia nunca existió en este caso. Algunas historias no tienen finales satisfactorios. No hay resolución perfecta, no hay respuestas claras a todas las preguntas. Lo que nos queda es el imperativo moral de aprender de estos fracasos, de nunca permitir que vuelvan a suceder, y de recordar a todos los que perdieron sus vidas en esta tragedia. Gracias por escuchar esta historia real. Soy David, y hasta que abramos un nuevo expediente, cuídense mucho.